Este miércoles, el pasado, empecé a hablar pues seguramente hace un par de miércoles, sobre las personas en el Antiguo Testamento que nos dan pequeñas pinceladas o de su carácter, o quizá en eventos que nos muestran algo de la persona de Cristo, de cómo iba a ser nuestro Señor. Son figuras todas perfeccionadas en la persona de Cristo. Por ejemplo, uno de los eventos que tenemos es cuando en el desierto las serpientes muerden a... No quería decir eso. Bueno, tenemos varios en el Antiguo Testamento y ya dije esta introducción el miércoles cuando lo hice, pero se debe generar una duda cuando hacemos este tipo de predicación, que es espiritualización. Debe surgir la duda de dónde está el límite en espiritualizar. Espiritualizar es darle a un pasaje que cuenta una historia, darle un sentido espiritual. Y esto, la espiritualización es una de las herramientas que nos ofrece la hermenéutica. La hermenéutica es iba a decir la ciencia, no es una ciencia, pero es A ver, esta tarde estoy yo espeso. No tengo agua. ¿Me podéis traer un poquito de agua? El calor. Bueno, dentro de las herramientas que nos da la hermenéutica, que la hermenéutica es el arte, esa es la palabra que estaba buscando, es el arte de interpretar un texto. Una es la espiritualización. Y nosotros espiritualizamos cuando decimos el arca de Noé es una figura de Cristo, porque igual que entraron en el arca de Noé y se salvaron, igual que entraron en el arca de Noé y se salvaron todos de la destrucción, cuando nosotros acudimos a Cristo, ponemos nuestra confianza en Él, somos salvos de la destrucción. Esto es una figura espiritual. Ahora tenemos el libro más espiritualizado de toda la Biblia, espiritualizado desde el principio que se interpretan los textos. El libro por excelencia es Cantar de los Cantares. Porque llegamos a ese libro, y voy a pedir que me acompañéis, vamos a empezar por ahí. Quiero dejar un poquito claro el tema de la espiritualización. Es un tema poco complejo, pero voy a dar varias pinceladas y luego vamos a ver personajes. Pero, por ejemplo, en el libro de Cantares, vamos a buscar capítulo 8. Capítulo 8. Y ahí nos vamos a encontrar con... Uy, no, este no. Sí, este sí. Vosotros sabéis, habéis escuchado muchas predicaciones, hay varios que lleváis mucho tiempo en los caminos de Dios. ¿Cómo se espiritualiza el libro de los Cantares? ¿Qué se ha dicho o qué se dice del libro de los Cantares? Que es una imagen de Dios, o de Cristo y su iglesia. Ahora, si nosotros entendemos así este texto, nos vamos a encontrar con muchos problemas a lo largo del texto. Por ejemplo, versículo 11 del capítulo 8... Versículo 11 dice: Salomón tuvo una niña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí, las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Vale, esto es fantástico. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a decir que el libro de Cantares es la escena entre Cristo y su esposa, nos vamos a encontrar con versículos que, oye, ¿y esto qué?
Entonces, cuando nosotros interpretamos un texto, el primer sentido que debemos encontrarle es el sentido literal, basando su sentido en el contexto inmediato. Después del contexto inmediato vamos a encontrar el contexto general de toda la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo interpretamos Cantar de los Cantares? Pues es bastante sencillo. Un hombre y una mujer enamorados. El libro de Cantar de los Cantares nos habla de la belleza del amor entre un hombre y una mujer. ¿Necesitamos este libro? Sí. Porque vivimos en días, y habrá sido así durante mucho tiempo, pero el matrimonio no tiene mucho valor, donde Satanás viene tentando diciendo, ¿para qué vas a estar siempre con la misma? Mira todo lo que hay en el campo. Necesitamos este libro. Ahora, es distinto espiritualizar un texto que encontrar un sentido espiritual, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendamos. Una cosa es espiritualizar un texto, lo repito, y otra cosa es encontrar un sentido espiritual. Cuando vamos a este libro, vemos el amor entre un hombre y una mujer, y cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo nos dice que la esposa y el esposo son una figura de Cristo y de la Iglesia, y si la esposa y el esposo se aman con el amor que tenemos, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, entendemos que cuánto nos ama Cristo a nosotros, y por contra, o incluyendo entonces el amor que nosotros tenemos que tener hacia Cristo. Nosotros somos enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. El ansia de la Iglesia debe ser conocer a su amado, igual que en esta escena la amada busca al amado. ¿Dónde estás, amado mío? Te he buscado y decidme dónde está. Pues con ese ansia la Iglesia busca a Cristo. La Iglesia debe ser cristocéntrica, nunca antropocéntrica, centrada en el hombre. Teocéntrica sí, valdría, pero cristocéntrica, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Para nosotros Cristo es nuestro amado, para nosotros Cristo es del cual estamos enamorados. Por eso, no solo en el libro del Cantar de los Cantares, siempre que leamos textos del Antiguo Testamento, vamos a intentar buscar el sentido literal en el contexto histórico. Ahora, hay veces que los escritores del Nuevo Testamento espiritualizan textos del Antiguo Testamento. Alguno por ahí lo estará diciendo. ¿No hay veces en que los escritores del Nuevo Testamento espiritualizan situaciones? Sí. Pablo dice, Sara y Agar significan dos montes, el monte libre y el monte esclavo. Y esos somos nosotros, la nación libre, la nación esclava. Pero, como espiritualizar es tan difícil, yo voy a limitarme a espiritualizar los textos que los escritores del Antiguo Testamento han espiritualizado. No voy a espiritualizar más, porque yo no hablo inspirado por Dios como escribieron ellos. Y termino con el tema de espiritualizar diciendo esto. Cuando nosotros espiritualizamos un texto, básicamente podemos decir lo que queramos. Por eso cuando alguien espiritualiza tiene que ser muy, muy cauteloso de lo que está diciendo y que todo vaya muy acorde con lo que en otras partes de la Biblia está diciéndose. Yo lo comenté también hace poquito, que mi padre hace un tiempo me trajo un bosquejo de una predicación donde decían cada clavo que le clavaron a Cristo qué significancia espiritual tenía. Y eso es llevar al límite la espiritualización. Y desde luego no es una interpretación correcta de los textos. Si nosotros queremos conocer mejor a nuestro Dios, tenemos que ser buenos intérpretes de los textos que Dios nos ha dado. Ahora vamos a centrarnos en estas personas que no les damos un sentido espiritual, pero sí vamos a coger
principios espirituales, sí podemos ver algunas cosas que nos animan y algunos destellos de carácter de lo que luego nuestro Señor Jesucristo perfeccionaría. Yo dije la otra semana, hablé de Adán diciendo que Adán es una imagen de Cristo. Adán es el primero de los hombres, el hombre por excelencia. Y Pablo nos dice que Cristo es nuestro segundo Adán, el hombre que ha inaugurado la raza de los, digo esto con mucho cuidado y me estáis entendiendo, la raza de los hijos de Dios. Esto lo hace Pablo. Muy bien, voy a hacerlo un poco distinto esta tarde y voy a hablar de una característica y vosotros me vais a decir el personaje, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. Alguno que está por ahí dando cabezadas, que descanse, no hace falta que hable. Pero por eso no voy a ir en orden. La otra vez fui en orden, esta vez no voy a ir en orden. Vamos a ver. Si dijera... Vamos a empezar por uno facilito. ¿Quién es en el Antiguo Testamento el gran rey? Muy bien. He escuchado varias cosas. El gran rey es David, el mejor rey de Israel. Bueno, Salomón, David, pero David es el rey por excelencia. Por eso las profecías que tenemos dicen que Cristo se sentará en el trono de... No dicen el trono de Salomón, podía haberlo dicho. No dicen el trono de Josías, podía haberlo dicho. Pero dice el trono de David. Fijaos, vamos a buscar algunos textos. Isaías 9:7, vamos a buscar, para empezar. Isaías, capítulo 9, versículo 7. ¿Quién lo lee, por favor? Isaías 9, 7. Muy bien, está hablando del futuro y está hablando en un salmo que entendemos una parte mesiánica y está hablando de Cristo. Cristo es el gran rey. David era una sombra de lo que Cristo es. Cristo es el gran rey que reinará sobre el milenio. Cristo será también el gran sacerdote. Podíamos decir que Aarón es una figura de Cristo como sacerdote también. Pero el gran rey es David. Tenemos en Lucas 1:31, y voy a ir yo porque tenemos no mucho tiempo. Lucas 1:31. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre, esto es la anunciación del nacimiento de Jesús. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará, ¿qué? El trono de David, su padre. Cristo es la culminación del Rey de Reyes. Cuando Él baja en su caballo blanco, en su muslo escrito, ahí en el Apocalipsis, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es la culminación. David fue un rey imperfecto, David fue un rey temporal. El rey que viene, el rey que reinará, es el rey perfecto, el rey que no se equivoca, el rey que gobierna siempre con justicia. Ahí tenemos, David es una pequeña imagen de Cristo. A ver, el siguiente. ¿Quién es, y esto lo he dicho no hace mucho, quién es en el Antiguo Testamento el Hijo amado? Es José, esto lo había dicho hace un par de semanas. Tanto ama Jacob a José, que le hace ¿qué? Una túnica, y mira al resto de sus hijos y dice, vosotros sois fabulosos,
pero vosotros no sois mi hijo José. Mi hijo José le quiero cerca de mí, mi hijo José es especial. ¿Es Cristo el Hijo amado? Pues el Hijo amado por excelencia. Nos dice Mateo 3:7. Y hubo una voz de los cielos, esto es el bautismo de Cristo, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo es por excelencia el Hijo, y además es por excelencia el Hijo amado. Nosotros lo somos en cierta medida, pero Cristo es el Hijo amado. Muy bien. Este un poquito más difícil. ¿Quién es en el Antiguo Testamento el sacrificio? Es una persona. Isaac, muy bien, muy rápidos. Isaac es el sacrificio. Conocemos toda la historia de cómo Isaac va hasta el lugar. Que si alguna vez te has preguntado o has pensado, oye, Isaac no debía haber sospechado algo el pobre, quizá sí, quizá no, pero vale, si él no sospecha, si Isaac no sospecha, mientras van andando y no tienen que sacrificar, algo sospecharía cuando el padre le pone encima del altar, ¿no? Y ya sospecharía algo más cuando el padre levanta el cuchillo, diría, esto, aquí hay algo que no va bien. Pues esa actitud de sumisión al Padre, ¿qué es? La imagen de Cristo. Es la imagen de Cristo cuando va al Calvario y hablando alegóricamente, pone su cuello al cuchillo del Padre y sufre mansamente lo que le tenía que venir. Y Cristo, evidentemente, es el gran sacrificio, el gran sacrificado, el justo por los injustos, el no culpable por los culpables. Vamos a ver, venga, otro personaje. ¿Quién es en el Antiguo Testamento el libertador? Madre mía, no le estoy pillando ninguna, ¿eh? Pues, son fáciles. Por excelencia, el libertador es Moisés. Les saca de Egipto, les saca de la esclavitud, no llega a meterles a la tierra prometida por la dureza de su corazón, pero eso también es una imagen del gran libertador de los tiempos. ¿Quién es el gran libertador de los tiempos? ¿Quién es el que realmente trae la libertad a nuestra vida? Lo he dicho esta mañana. Cristo dijo, si yo os hiciere libres, seréis realmente libres. Eso lo tenemos. Bueno, no hace falta que lo busquemos. Eso lo conocemos bien. A ver, esta es muy sencilla también. El sabio entre los sabios. Salomón. Muy conocido el pasaje donde habla de que todas las naciones alrededor conocían de su sabiduría y tanto conocían que venían a escucharle. Y Cristo es el gran sabio de los tiempos, el que revela la verdad y además el que es la verdad. Cristo no dijo nunca yo contengo la verdad o yo conozco la verdad, porque serían cosas diferentes lo que estaría diciendo. Cristo dijo yo soy la verdad, yo soy lo verdadero. Y el sabio entre los sabios, a Cristo también venían a escucharle de otras naciones. Sabéis que en la última semana vienen unos griegos a preguntarle y es curioso que vienen los apóstoles a decirle, han venido unos griegos. Oye, Jesús, han venido unos griegos. ¿Qué significa que han venido unos griegos? ¿Quiénes son en la antigüedad los griegos? Unos tontos, ignorantes, no, son los que poseen la sabiduría. Y tenemos a esos grandes filósofos, vienen griegos a escuchar a Cristo. Y Cristo les da una respuesta a los apóstoles que va dirigida realmente a los griegos, y es curioso verlo. Porque parece que le está diciendo, déjame, pero les está dando una respuesta para los griegos. Muy interesante. Vamos a ver. Voy a decir que algunos personajes se repiten, ¿vale? Por ejemplo, ¿quién es
Venga, aquí os voy a pillar. ¿Quién es el resucitado? Si eso en el Nuevo Testamento, sí. Antiguo Testamento. ¿No? Sí, el hijo de la viuda esta. Y es una buena historia, pero no es el resucitado del Antiguo Testamento. ¿Quién es imagen de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento? Lo sabéis. Yo sé que lo sabéis. Y además, esta es la pista definitiva, estuvo 3 días. Jonás es el resucitado del Antiguo Testamento. Y vosotros decís, esto es trampa porque Jonás no murió. Pero Cristo usa a Jonás como figura de lo que él va a hacer. Cristo dice, igual que él estuvo en el vientre del pez, yo estaré en el vientre de la tierra 3 días, 3 noches, y me levantaré. Jonás es el que ha muerto y es el que se levanta. Cristo es el gran resucitado de los tiempos. Dije también, no hace mucho, que Cristo ha sido el único que ha muerto una vez y no el único que resucitó y no ha vuelto a morir. Todos los que fueron resucitados en el Antiguo Testamento o en el Nuevo volvieron a morir, ¿sí? Lázaro volvió a morir, el hijo de la viuda esta también volvió a morir. Cristo es el gran resucitado, la imagen del que se levanta y del que sube. Y eso se aplica a nosotros. Cuando nosotros hacemos el bautismo, estamos llevando la imagen de alguien que muere a sí mismo y vive para Cristo. Y me encanta, me río mucho siempre con la historia del que cuando le muere a sí mismo y todo lo que sale es nuevo, y cuando le bautizan saca la cartera para que la cartera no entre en el agua y sea cristiana la cartera. Bueno, eso aparte. No, la historia no es mía, pero bueno. Venga, tenemos algunos más. Ya he dicho que algunos son repetidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es complicado también, pero en el Antiguo Testamento, ¿quién es el intermediador? Muy bien, Elena lo ha dicho. Abraham es el gran intermediador. ¿Os acordáis cuando Dios dice voy a destruir a Sodoma? ¿Y qué hace Abraham? Señor, apiádate de ellos porque quizá en la ciudad habrá 50. Y voy a decir una cosa. Fijaos si Abraham conocía la ciudad de Sodoma y de Gomorra, que cuando empieza a echar cuentas de cuántos podrían haber dentro que fueran buenos, no dice 1000 y pico. Dice, madre mía, Sodoma y Gomorra, baja. 50. Y la sorpresa de Abraham es que había uno. Solamente Lot, claro, ni siquiera sus hijas. Pero, ¿qué estaba diciendo? Abraham, el intermediador, él es el que clama por otros. Y fíjate qué amor tiene Abraham a gente que por su forma de vida merecían la muerte. Porque el castigo a Sodoma y a Gomorra, vamos a decir que lo hizo Dios y vamos a decir que es un castigo totalmente justo. Abraham sabía cómo vivían los sodomitas y incluso así no quería su muerte. Y Cristo es el gran intermediador por nosotros. Cristo nos ama tanto a nosotros que realmente merecemos la muerte, que va delante del Padre, y tenemos ahí en Juan, los capítulos 17 en adelante, esa gran oración de intercesión. Señor, no te digo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo es la figura perfecta del intermediador y nosotros debemos serlo también. Muy bien. Venga, en el Antiguo Testamento, ¿quién es el pastor? David, está muy fácil también. Y él es una imagen de el gran pastor. Y Cristo, recordad que Cristo llega al Nuevo Testamento y él dice una cosa que
que a los ojos de los que escuchaban es muy grave. Nosotros la escuchamos y decimos, esto es maravilloso. Pero a los ojos de los que escuchaban, lo que Cristo dice es muy grave. Porque Cristo viene y hablando del pastor dice, yo soy el buen pastor. Ahora, un momento. ¿Quién nos dice en el Antiguo Testamento que era el buen pastor, el gran pastor? Ahí está, Salmo 23. David está diciendo que el pastor es Jehová. Y cuando Cristo viene y a estos judíos les dice, yo soy el excelente pastor, está muy clara, la referencia que está haciendo es muy clara, que es al Antiguo Testamento. Y está diciendo a la misma vez, está diciendo, yo soy Jehová, yo soy ese buen pastor del cual habla el Antiguo Testamento. Venga, vamos a ver alguno más. Hemos dicho el sabio, el resucitado, el gran rey, el pastor. Vale, esta es muy facilita. ¿Quién es el dador de la ley? Moisés es el dador de la ley. Ahora, muy rápidamente, recordáis que Moisés da la ley al pueblo 50 días después de que celebren la salida de Egipto, ¿vale? 50 días es lo que tardan en llegar al Sinaí y que Dios le dé la ley a Moisés. Eso lo celebraban los judíos en un día muy famoso que nosotros nos hemos apropiado, que es el día de... ¿Qué pasa 30 días después de la Pascua? Pentecostés no es una fiesta de la iglesia, es una fiesta judía. 50 días después de la Pascua se celebra la ley y ese Pentecostés, esa era una de las 3 fiestas obligatorias de las cuales los judíos tenían que ir al templo. La otra es la Pascua y la otra es la fiesta de las semanas, que es donde se hacían los tabernáculos y estaban una semana viviendo en cabañas los judíos. Esa es una de las 3. Pentecostés celebra la ley, celebra la venida de la ley. ¿Y qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento en Pentecostés? Se cumple la profecía que tenemos en el Antiguo Testamento, que tenemos también en Hebreos 8:10, y pondré las leyes o mis leyes en sus corazones. Nadie tendrá que enseñar al otro, el hermano no enseñará al otro, porque todos tendrán dentro de ellas las leyes. Moisés fue el dador de la ley y Cristo fue el que nos dio la ley dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Venga, vamos con alguno. Me queda seguramente el más complicado. Me quedan 2. Venga, ¿quién es en el Antiguo Testamento el gran conquistador? Josué, esta es facilita. El gran conquistador, el que mete al pueblo, culmina el viaje de la salida de Egipto. La culminación es la entrada en la tierra prometida. Y Josué es el gran conquistador. Cristo es el gran conquistador y Hebreos 4, versículo 1, lo digo así, Josué es el que dio el reposo al pueblo. Y por otro lado, Cristo es el que nos da el reposo a nosotros, el que ha conquistado la muerte y el cual nos va a llevar a su presencia. Voy con el último. A ver, y este reconozco que es bastante complicado. ¿Quién es la cabeza de la nación de Israel? Ese es complicado. La cabeza de la nación de Israel. Vale, tiene que ser alguno de los patriarcas, ¿no? Abraham no. Y ahora os voy a decir por qué no. David tampoco. ¿Quién? No. Está antes de Judá. Está entre Judá y Noé. ¿Quién es? Y claro, la Biblia no le da una importancia desmedida. ¿Quién? No. La Biblia no le da una importancia desmedida una gran importancia a este señor, pero sí es la cabeza de la nación de Israel. Y es un señor que se llamó, no me vais a creer mucho, pero Israel, ¿no? Jacob, la cabeza
de Israel es Israel. Y no solamente porque dé nombre al pueblo, sino porque de él salieron las 12 tribus que forman. Y tú dices, y creo que han dicho Abraham, pues sí, Abraham está bien, pero Abraham tuvo hijos. Abraham, de los hijos que tiene, no todos son Israel, porque tenemos por otro lado Esaú, por ejemplo, el hermano de Jacob, hijo de Isaac. Esaú se va por otro lado, él no forma parte de la nación de Israel. Jacob es el padre del cual salen las 12 familias, las 12 tribus, y él es cabeza del pueblo de Israel, que es imagen de Cristo, que es la cabeza de ¿qué? Es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del pueblo que ahora somos, de todos los creyentes, de todos los redimidos. Es esa simiente del cual hemos hablado esta mañana, es la simiente que pisó la cabeza de la serpiente y llegó a ser nuestro líder, el que va delante de nosotros, nuestro Padre. Todas, yo creo que no me queda ninguno, todos los hemos visto. Estos son pequeñas imágenes de Cristo y pequeñas imágenes que deben darnos aliento y que deben animarnos. Este es nuestro amado Cristo. Él es el que seguimos. Es alguien que ha muerto, ha resucitado y vive en la presencia del Padre y sigue intercediendo por nosotros. Vamos a orar. Eterno Padre, nos rendimos delante de ti y vemos tus maravillas, vemos a tu Hijo glorioso como es. Tú le has dado ya honor a tu Hijo, le has sentado a tu diestra hasta que pongas a todos los que son contrarios a Él, a todos sus enemigos, como reposadero de sus pies, como estrado de sus pies, Señor. Los pondrás debajo de Él para que les rindan honor, para que reconozcan quién es Cristo. Y Señor, nosotros lo hacemos, ya reconocemos quién es Cristo, quién es nuestro amado, sin necesidad de que tú nos obligues, Padre. Vemos la preciosa figura de nuestro Salvador, nuestro pastor, nuestro intermediador, nuestro conquistador, el más sabio de los hombres, el sacrificio perfecto. Y Padre, damos gracias por la obra perfecta que tú has hecho a través de Él en nosotros. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.